Nos acompaña Daniel Manríquez Becerra. Daniel es el director de investigación y desarrollo en Cultiva. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile con especialización en horticultura, doctor en agricultura con especialización en bioquímica y biología molecular de plantas del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Escuela Nacional Superior Agronómica de Toulouse, Francia. Corregime si me equivoco, Daniel. No, está perfecto. Y durante los 11 años, durante los últimos 11 años ha trabajado en Agrofresh como líder para Latinoamérica y luego para toda América. Y ya desde el 2022 se encuentra trabajando para Cultiva. Así que nos va a estar presentando las últimas validaciones de Parca y los diversos efectos en distintos cultivos. Así que bueno, una presentación muy interesante y amplia por lo que estuve mirando. Así que bueno, adelante nomás. Muchísimas gracias, Gonza, y muchas gracias a los colegas por participar. Yo sé que es tarde ya y algunos están un poquito cansados, pero voy a tratar de mantener la atención de ustedes. No sé primero si pueden ver la pantalla, compartir la pantalla. No sé si la están Sí, viendo. perfecto, perfecto. Dale, buenísimo. Entonces vamos a trabajar en esta presentación que hemos desarrollado en Cultiva con la información que hemos generado en el último tiempo, en los últimos años. Ustedes van a ver en esta información datos básicos, pero también aplicados de todos los ensayos que hemos hecho en distintas partes. Entonces vamos a partir primero para... Para los que no conocen Cultiva o para los que la conocen, recordar un poquitito. Cultiva es una compañía americana que nace por ahí en el año 2011, licenciando una tecnología de la Universidad Estatal de Oregon State University, llamada SureSeal. Es una tecnología bastante interesante que fue desarrollada por dos investigadores de la Universidad de Oregon, uno del área de farmacéutica y otro del área agronómica. El investigador del área farmacéutica se dedicaba a desarrollar recubrimientos para medicina y el colega del área agronómica era alguien que estaba muy interesado en buscar herramientas para reducir partidura en cereza. Entonces ellos dos se juntaron para desarrollar esta tecnología SureSeal, que en una primera etapa estuvo orientada a reducir la partidura de cereza y bueno, vamos a ver en la presentación que ha sido un fuerte en el desarrollo de investigación y desarrollo en la empresa, pero vamos a ver también que esta tecnología nos está mostrando otras alternativas para su uso en otras especies frutales. Bueno, Cultiva hoy tiene operación en distintos países. Ustedes pueden ver en esta tablita que les estoy mostrando acá. Pueden ver que tenemos obviamente operación en Argentina, en Australia, en Canadá, en Chile, en Italia, Nueva Zelanda, España y Estados Unidos, con un acento muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste. Ahora estamos creciendo también en la costa este, en cultivos que ellos tienen, pero tenemos una presencia muy fuerte en Estados Unidos. Las sedes de Cultiva están en Las Vegas, en Nevada, y acá pueden ver un poquito la línea de tiempo que ha seguido la compañía hasta el 2020, partiendo con el licenciamiento de la tecnología hasta yendo por la introducción de esta tecnología precisamente para el control de partidura en cereza y bueno, en lo que estamos hoy, que es básicamente diversificar los usos de esta tecnología en otros cultivos. Entonces, como les decía, estos investigadores se juntaron para desarrollar una tecnología que permitiera controlar la partidura en cereza. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la cutícula, que es una barrera que tienen las plantas en distintos órganos y tejidos para protegerlas del entorno. Y precisamente es la cutícula de las plantas y la cutícula de las frutas, en el caso cereza, que ayuda a reducir el problema de partidura. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante en esta presentación es el rol de la cutícula en la producción de plantas, de fruta, y vamos a ver cómo el reforzamiento de esta cutícula nos ayuda a mejorar la producción y la calidad de las frutas. Entonces, recordémonos que la cutícula es una capa exterior cerosa que cubre frutas, hojas, tallos y raíces. Y es la primera línea de defensa de la planta contra su entorno, contra el sol, contra la lluvia, contra el viento. También la cutícula tiene que ver con la regulación del intercambio de agua y gases que se produce entre la planta y su entorno. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con estrés hídrico.
¿Mm? También la cutícula actúa como una barrera para el ataque de los patógenos y los insectos. Entonces, la cutícula al final del día juega un papel súper importante en la salud de las plantas, en la calidad y la producción. Y la cutícula ha acompañado a las plantas desde que ellas colonizaron la Tierra. O sea, cuando las plantas colonizan la Tierra, una de las primeras estructuras que necesitan desarrollar es la cutícula para protegerse de ese entorno adverso, muy distinto en el que estaban antes. Entonces, la cutícula juega un rol muy, muy importante. Pero para simplificar un poquitito el rol de la cutícula en protección de plantas y en productividad y orientado un poquitito a producción de fruta, hice este cuadro en el que podemos ver por un lado la cutícula de la hoja y la cutícula de la fruta. Como les decía, la cutícula también está presente en otros órganos y estructuras de la planta, pero concentrémonos en estas dos partes, en la cutícula de la hoja y la cutícula de la fruta. Cuando pensamos en cutícula de hoja y en esta estructura de protección que tienen las plantas, debemos pensar en cómo la cutícula de la hoja y la condición de la cutícula de la hoja, la salud de la cutícula de la hoja, puede impactar en la fotosíntesis y por esa vía en el desarrollo de la planta misma y de los frutos, en la acumulación de reserva, en el caso de los árboles frutales, y también cómo la fotosíntesis se conecta con un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama eficiencia en el uso de agua, ¿ah? Y que tiene que ver con productividad, y cómo eso se conecta con el aumento en rendimiento. Por otro lado, en el caso de la cutícula de la fruta, cuando se mejora la cutícula de la fruta, en muchos casos tenemos una reducción en la partidura, también en la quemada de sol, en el desarrollo de RASET. Y todo eso tiene que ver con la calidad de la fruta y cómo mejorar la calidad de la fruta al momento de la cosecha para, obviamente, tener mejores precios. Y acá en el medio coloqué esta cajita que tiene que ver con tanto con la cutícula de la hoja y la cutícula de la fruta y cómo la cutícula de la hoja y la fruta tienen que ver con la reducción de estrés abiótico y biótico. O sea, el estrés causado por el sol, la luz, el viento, la temperatura y el estrés causado por el ataque de patógenos e insectos. Y todo esto al final del día se resume en rendimiento y rendimiento comercializable y el impacto que todo esto tiene en nuestro negocio productivo. Lo otro importante que tenemos que recordar es que el estrés abiótico y el estrés biótico tienen que ver mucho con la calidad y el rendimiento productivo y lo afectan negativamente. Y todos nosotros sabemos que las plantas están en contacto con su entorno, siempre están sensando qué es lo que pasa en el entorno, la temperatura, la humedad a las que están enfrentadas, la radiación. Ellas están en contacto y van reaccionando sobre la base de los estímulos que reciben de ese entorno. Y lo otro importante recordar que es muy desafiante hoy y cada vez más la producción de fruta o de cultivo, en general la agricultura, producto de este cambio climático al que nos vemos enfrentados, donde cada vez más tenemos eventos de temperaturas altas, de muchas veces también de radiaciones mayores. Entonces es más difícil producir y todo eso termina afectando la calidad y el nivel productivo en distintas partes. En el caso de frutas, por ejemplo, en cereza, producto de este estrés del entorno y de las lluvias o alta humedad relativa, podemos tener más partidura. En el caso de las cerezas también, cuando hay estrés térmico durante la fase de diferenciación de las yemas florales, podemos tener una mayor incidencia de frutos dobles o con suturas a la temporada siguiente, y lo vamos a ver en algunas diapositivas más adelante. También el golpe de sol. Lo vemos en manzana, lo vemos en pera, lo podemos ver en hortalizas como sandías, melones, producto de la temperatura y la radiación alta, el desarrollo de RASET, producto de las humedades altas que muchas veces tenemos en los estadios tempranos de desarrollo de la fruta, y obviamente también la incidencia de pudriciones, el daño por insectos, que no sé si qué es lo que les ha pasado a ustedes, pero muchas veces producto también de este cambio climático y de los cambios en las temperaturas, eh, tenemos los ciclos de los insectos también se han visto afectados y tenemos más ciclos y muchas veces los programas de control no son suficientes producto de eso. Pero bueno,
Eso es producto de este estrés abiótico y biótico que cada vez nos afecta más a nivel productivo. Vamos a seguir avanzando. Opa, aquí, solo un minuto. Se trabó esto. Aquí está, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquitito de Parca y de las características de Parca, de esta tecnología SureSeal. El nombre comercial que hoy tenemos para el producto que comercializamos en Argentina y en otras partes del planeta, basado en esta tecnología SureSeal que fue desarrollada por la Universidad de Oregon, el nombre comercial es Parca. Y lo interesante de Parca es que si ustedes ven a los componentes de Parca, son fosfolípidos y polisacáridos, que eso grupo de compuestos son los que conforman la cutícula de las plantas. Entonces, esta tecnología que fue desarrollada por estos investigadores es un suplemento a la cutícula, complementan la cutícula de la planta, de las hojas, de las frutas y de otras estructuras de la planta, porque tienen los mismos componentes que ustedes van a encontrar en las cutículas de las plantas. Algunas características de Parca. Es un producto elástico, o sea, ustedes lo pueden aplicar en el campo y este film, esta película que refuerza la cutícula, tiene una elasticidad que le permite acompañar el crecimiento y el desarrollo de los órganos y de las estructuras de las plantas, obviamente por un determinado tiempo. No es que esto sea elástico hasta el infinito. Por eso es que necesitamos hacer varias aplicaciones en la temporada, pero acompaña el crecimiento de los órganos y de las estructuras de las plantas. Tiene características hidrofóbicas asociadas a los fosfolípidos que son parte de la formulación del producto y por eso tiene la capacidad de repeler el agua, lo que ayuda, por un lado, a reducir, por ejemplo, las partiduras, pero también a reducir el ataque de los patógenos. Es muy fácil de mezclarse en el tanque, que desde el punto de vista práctico, esto ayuda muchísimo porque puedes mezclarlo con insecticidas, con fungicidas, perdón, con fertilizantes foliares, sin ningún problema. Es un film permeable. Entonces, este suplemento a la cutícula es permeable, entonces permite un intercambio gaseoso sin ningún problema de la planta con su entorno. Todos los componentes de la de la formulación son comestibles, así que eso ayuda muchísimo desde el punto de vista reingreso, o sea, uno puede aplicar, cosechar el mismo día, el día siguiente, si es necesario, no hay ningún problema al comer esa fruta tratada con parca. Y lo otro es que es un producto claro, lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros lo aplicamos en el campo, no deja ningún tipo de residuo, es transparente y vamos a ver que para algunas especies frutales eso es muy importante porque reduce eh, el tener que limpiar la fruta en el empaque, como pasa con algunos otros protectores solares, que es necesario limpiarlos en el empaque. En este cuadrito de acá, traté de resumir toda la investigación que hemos hecho desde el año 2011, que son muchos ensayos, muchas temporadas en distintas frutas, y traté de agrupar en el cuadrito los resultados por distintas áreas donde el parque está trabajando y ayudando a la producción de fruta. Y por un lado está el fortalecimiento de las propiedades mecánicas de la cutícula de la fruta. Entonces, cómo Parca mejora la cutícula existente hoy en las frutas, sellando las microfisuras, siendo una barrera contra la humedad, repeliendo el agua y los patógenos. Entonces, acá tenemos muchos datos que muestran que al reforzar la cutícula de la fruta, tenemos una reducción en las microfisuras, lo vamos a ver más adelante, que tiene relación con cracking o partidura que vamos a ver a la cosecha, que mejora la elasticidad de la cutícula, la hace más resistente y obviamente aumenta la repelencia al agua. Una parte donde tenemos bastantes datos y hoy estamos trabajando mucho más en entender cómo Parca puede ayudar en esta parte de mitigación de estrés. Y acá tenemos datos y los vamos a ver cómo Parca puede ayudar a la mitigación de estrés, por ejemplo, mejorando la estabilidad de la membrana a través de una reducción en estos compuestos oxidativos que en definitiva afectan la integridad de las membranas celulares y dañan el tejido. ¿Mm?
Pero también hemos visto y asociado mucho al estrés que cuando aplicamos parca somos capaces de mitigar el estrés y por esa vía mantener o mejorar la fotosíntesis de las plantas. Y hemos visto que existe una mejor conductancia estomática, que por ende tiene una implicancia en el intercambio neto de CO2 y eso ayuda a que el proceso fotosintético se desarrolle de mejor forma y al final del día podamos tener mejores niveles productivos, lo vamos a ver más adelante, o acumulación de reservas también. Y también este concepto que les mencionaba hace unos minutos de la eficiencia del uso del agua, que combina por un lado fotosíntesis y transpiración y cómo eso se convierte en materia seca o producción. Y otra área en la que estamos trabajando y donde estamos desarrollando bastante investigación básica para entender el modo de acción es la parte que tiene que ver con mitigación o reducción de la incidencia de enfermedades y ataques de insectos. Tenemos muchos datos eh, de ensayos que muestran que cuando se aplica parca hay una menor incidencia al ataque de patógenos y otro grupo de datos que muestran que hay un menor ataque de insectos o oviposición de algunos insectos, y ahí estamos entendiendo mejor cuál sería el modo de acción. Pero de nuevo, recordando una de las diapositivas que vimos antes, eh, eh, podemos ver que la cutícula es una barrera es de defensa ante el ataque de hongos e insectos. Entonces, volviendo a este cuadro que veíamos hace un rato, cuando tenemos un fortalecimiento de la cutícula, tanto de las hojas como de las frutas, podemos esperar efectos en una mejora de la fotosíntesis y eficiencia del agua, una mitigación del estrés abiótico, una mitigación del estrés biótico, fortalecer las propiedades mecánicas de la cutícula de la fruta, que tiene que ver con partidura, también con resistencia o menor desarrollo de RASET, y también de nuevo mitigación de estrés abiótico y biótico, y todo se conecta al final del día para aumentar el rendimiento comercializable de nuestros cultivos. Entonces, vamos a ver datos de cada una de estas partes. Entonces vamos a ver primero qué es lo que pasa cuando mejoramos las propiedades mecánicas de la fruta y tenemos reducción en las microfisuras de los frutos, un aumento en la elasticidad de la cutícula, cuando se aumenta la repelencia del agua. Y vamos a ver cómo eso se conecta con una mejora en la calidad de la fruta, una reducción a través de una reducción de las microfisuras, reducción del RASET y de las partiduras. Entonces, vamos a ver algunos datos. Esto es investigación básica o fundamental. Estos son datos que fueron desarrollados por Eva Domínguez y Antonio Heredia en el CSIC y la Universidad de Málaga en España. Acá pueden ver ustedes imágenes de microscopía de barrido en dos variedades. Esta es una variedad de tomate que se llama Cornell en distintos estados de madurez de estos tomatitos. Esto es un verde inmaduro, esto es un verde maduro y esto es un rojo maduro. Y acá ustedes pueden ver las imágenes de microscopía para frutas que no fueron tratadas con parca. Y en esta otra columna, imágenes de microscopía de frutos de tomates que sí fueron tratados con parca. Y vean, estas son las células epidermales y vean cómo acá hay depositaciones en la zona epicuticular que ustedes ven en las frutas tratadas con parca que no ven en las frutas del tratamiento control. Y en la medida que avanza la madurez, ustedes pueden ver el crecimiento y el desarrollo de las células y cómo estos puntitos blancos acá de nuevo que tienen que ver con depositación de cera en la zona epicuticular, que es la zona más externa de la cutícula. Aquí vamos a admitir a otra colega. Entonces, pueden ver estos puntitos blancos que tienen que ver con eh, eh, modificación en la depositación de cera en la zona epicuticular y ven cómo en general en los frutos tratados con parca hay una mayor presencia de esta cera en la zona epicuticular. Con otra técnica de microscopía, Eva y Antonio vieron de nuevo en tomates, ahora en dos variedades. Lo anterior veíamos Cornell, ahora vemos en Gardeners y Cornell. Aquí son dos variedades de tomate que tienen una predisposición muy distinta a partidura. Vamos a ver que Gardeners tiene una susceptibilidad muy distinta a la partidura en comparación con Cornell. Por eso ellos trabajaron con estas dos variedades de tomate.
Y en estas imágenes de microscopía ustedes van a ver frutos no tratados con parca para Gardner, frutos tratados con parca para esta variedad, en distintos estados de desarrollo y de madurez. Un inmaduro verde, un maduro verde, pintón y rojo. Y lo mismo para la variedad Cornell. Entonces por acá están las imágenes de frutas controles y de frutas tratadas. La cutícula está teñida con esta tinción naranja y vean cómo la cutícula evoluciona en espesor y en la infiltración que tiene al interior o por los lados de las células epidermales. Estas de acá son las células epidermales y lo naranja oscuro es la cutícula. Entonces ustedes pueden ver cómo la cutícula de estos tomates no tratados con parca evoluciona en el tiempo. Vean primero cómo acá, a ver, vamos a ir admitiendo colegas aquí que están entrando. Entonces ustedes vean la forma de depositación de la cutícula, que no es plana, es como una irregularidad. Y después vamos a ver que eso no es trivial. Y vean cómo en la medida que la fruta va creciendo y se va desarrollando y va llegando a madurez de consumo, la superficie de la cutícula es más plana y podemos ver infiltraciones de la cutícula por los lados de las células epidermales. En algunos casos lo pueden volver. Pero vean por favor en el caso de parca, vean cómo acá ustedes ven algo medio rugoso en la parte externa de la cutícula, pero vean cómo en estos frutos tratados con parca es más bien plano. Y ya en estadios muy tempranos de desarrollo de fruta, ven como en el caso de parca hay una infiltración a los costados de las células epidermales, que en la medida que va avanzando el desarrollo de la fruta es mucho más marcado. Vean por favor en este estadio breaker cómo la cutícula está prácticamente envolviendo a las células epidermales. Y después vamos a ver más adelante qué implicancias tiene esta cutícula más robusta en el caso de las frutas tratadas con parca. Lo mismo se puede apreciar un poquito más sutil en el caso de Cornell, pero vemos un comportamiento muy similar. Pero podemos ver claramente como parca, por un lado, está modificando la topografía de la cutícula y también la depositación de la cutícula en estas frutas tratadas a lo largo del desarrollo. Y vamos a ir tratando de conectar todo esto con efectos agronómicos. Lo otro que también hicieron los colegas de Málaga fue, tanto en Gardeners como en Cornell, para distintos estados de madurez de nuevo, evaluar la cantidad de cutícula y el espesor de la cutícula. El espesor de la cutícula es la distancia que hay desde la célula epidermal hasta la zona más externa de la cutícula. ¿Bien? Y la cantidad de cutícula es todo lo que ellos lograron extraer, incluso esta cutícula que está envolviendo a las células epidermales. Por eso se hace la diferencia entre la cantidad de cutícula y el espesor de cutícula. Bien, esto es todo, incluyendo la cutícula que está envolviendo a las células epidermales. Perdón, esta de acá, la cantidad de cutícula. Y el espesor es desde el borde de la célula epidermal hasta la zona más externa de la cutícula, la zona epicuticular. Entonces, vean cómo acá en este gráfico, en las cajitas azules, ustedes pueden ver que en general, para las frutas tratadas con parca, sobre todo en estadios tempranos de desarrollo, en un verde maduro o incluso 12 días después de antesis, muy cercano a la cuaja, cuando empezaron las aplicaciones de parca, podemos ver que la cutícula, por un lado, es más robusta, más espesa, y además hay una mayor cantidad de cutícula en las frutas tratadas con parca. Como les decía, mucho más marcado en esta variedad Gardner que en la variedad Cornell. Ahora, uno también puede hacer diferencia y hilar mucho más fino todavía y hacer cuantificaciones de la cantidad de ceras y de cutina. La cutícula está formada básicamente por cutina, que es una primera capa muy cercana a las células epidermales, y otra capa más externa que son las ceras. Entonces, la cutina es una suerte de matriz que da estructura a la cutícula. Entonces, la cutina se conecta con la pared celular de las células epidermales y eso da el sostén de la cutícula. Es como la estructura, es como esta, cuando ustedes están construyendo con hormigón armado y tienen estos pilares como de fierro con alambre, imagínense que eso es la cutina, es una matriz que va a dar la estructura
a la cutícula y en la parte más externa se depositan ceras que van a interactuar con el entorno, son las que tienen la capacidad de reflejar la radiación, son las que se van a enfrentar con el ataque de patógenos y con los insectos, son las que tienen la capacidad de repeler agua, entonces la capa más externa. Ahora, tanto la cera como la cutina son sintetizadas por las células epidermales y son exportadas desde las células epidermales para irse depositando. Tanto ceras como cutina son moléculas grandes, son cadenas largas que son, desde el punto de vista energético, caras de sintetizar y además de ser sintetizadas tienen que ser exportadas. Entonces, las células gastan mucha energía en sintetizar y exportar tanto ceras como cutina al exterior para protegerse. Entonces, cuando tienes herramientas como Parca que permiten suplementar la cutícula, muchas veces las células no tienen que gastar tanta energía en esos procesos y pueden utilizar esa energía en otros procesos. ¿Mm? Y eso lo vamos a conectar más adelante con el tema de productividad. Pero si hacemos esa diferencia entre ceras y cutina, ya veíamos que frutos tratados con parca tenían una mayor cantidad de cutícula, una cutícula más gruesa, pero también vemos que, por ejemplo, en el caso de esta variedad Gardener, vean cómo en las cajitas azules está parca, frutos tratados con parca, y vean cómo hay una mayor cantidad de cera, que es lógico, aplicamos parca desde el exterior y estamos fortaleciendo esa parte externa de la cutícula. Pero también vemos que hay una mayor cantidad de cutina en algunos casos. Entonces, puede ser que eh, para casos como este, la célula invirtió menos energía en producir cera y exportar cera y la utilizó en hacer más cutina, pensando que Parca está suplementando esto acá. Como le decía, en Cornell las diferencias no son tan marcadas, pero lo vamos a ver más adelante y tiene que ver con la susceptibilidad que tiene Cornell a la partidura. Oye, ¿por qué Estábamos viendo acá el desglose, entonces, entre ceras y cutina. Y lo que le estaba comentando es que en la variedad Cornell no vemos grandes diferencias como si las vemos en Gardner y vamos a ver qué tiene que ver más adelante con la susceptibilidad a la partidura de ambas variedades. Ahora, ¿qué tiene que ver o por qué es muy importante tener depositaciones de cutícula o mejorar la depositación de la cutícula en estadios tan tempranos del desarrollo de frutas como 12 días después de antesia en el caso de tomate o en el caso de cereza cerca de la cuaja? Es porque muchas veces cuando los frutos están creciendo, recuérdense que gran parte de ellos en su primera fase de crecimiento es debido a división celular y después el crecimiento sigue por expansión de cada una de esas células. En el caso de la cereza está muy documentado. Entonces, en la primera fase de desarrollo de los frutos, que es soportado gran parte por la división celular, si uno mira a la deposición de cutícula, la cantidad de cutícula que se está depositando en ese momento, esa depositación de cutícula acompaña el crecimiento. O sea, las células epidermales son capaces de sintetizar la cantidad de cutícula que necesitan para ir cubriendo ese frutito que está creciendo básicamente por división celular. Ahora, cuando ese fruto empieza a crecer mucho más y cada una de esas células se empiezan a expandir, las células epidermales ya no son capaces de sintetizar la cantidad de cutícula que se necesita para ir cubriendo ese fruto en crecimiento. Y se producen en estadios muy tempranos de desarrollo. O sea, estamos hablando en el caso de cereza de 20, 25, 30 días después de plena flor, dependiendo si es una variedad de cosecha temprana, media o tardía. Entonces, pero en un estadio muy temprano, un frutito muy chiquito, es en ese momento donde el crecimiento de la fruta ya es tan rápido, tan grande, que la cantidad de cutícula que es sintetizada no es suficiente para cubrir ese fruto en crecimiento y se producen microfisuras. Es como si ustedes estuvieran colocando tejas en el tejado de una casa que ustedes tenían planificada tejas para tejar 100 metros cuadrados y de repente el proyecto creció a 150, 200 metros cuadrados y ya no tuvieron tejas suficientes y las fueron colocando, en lugar de ir imbrincando una con la otra, las empezaron a colocar separadas. Y quedan fisuras por donde puede entrar agua, por donde los patógenos pueden colonizar de mejor forma el tejido. Entonces, eso mismo pasa en los frutos.
Y hay investigaciones como las que fue hecha por Richard Bastías acá en la Universidad de Concepción, en Chile, donde se muestra que existe una correlación directa, en el caso de cereza, en las microfisuras que ustedes pueden ver en frutitos pequeños, pocos días después de cuaja, y el desarrollo de partidura que se puede observar después cerca de la cosecha. Hay una relación directa. Entonces, por eso es muy importante el robustecer la cutícula desde estadios muy tempranos de desarrollo de la fruta para reducir al máximo el riesgo de partidura después en estadios más avanzado de desarrollo al momento de la cosecha de la fruta. Y esto es lo que les decía. Miren Gardeners, estos tomates que utilizó Eva con Antonio para hacer todos esos análisis de microscopía y de la cutícula y de los distintos componentes de la cutícula. Vean los niveles de partidura de Gardeners, esto es a la cosecha. 30% de frutas partidas en el caso de frutas no tratadas, y vean cómo el nivel de incidencia de partidura de las frutas que fueron tratadas con parca no fue más de un 6%. Observaron un 81% de reducción en la partidura. Y eso tiene que ver, sin lugar a duda, con el espesor de la cutícula y con la cantidad de cutícula que ellos pudieron observar en las frutas tratadas a lo largo del desarrollo de la fruta. Mientras que Cornell es una variedad que tiene una baja susceptibilidad a la partidura. Aún así, Parca logra reducir a un 1,5% el nivel de partidura comparado con el 8,6% que ustedes ven en frutas no tratadas. Entonces hay una reducción también significativa, pero claro, hay una diferencia muy marcada en las variedades en términos de susceptibilidad a la partidura. Y vean cómo Parca la verdad es que es una herramienta muy buena para esta variedad que tiene una alta susceptibilidad a la partidura por las características de su cutícula y cómo Parca la logra reforzar. Ahora, para que vean datos más aplicados, este es un resumen de ensayos que se realizaron entre las temporadas 2015 y 2020 en distintas variedades de cereza, en distintos lugares del mundo, con un programa de 3 aplicaciones de Parca. Entonces, acá tenemos 3 aplicaciones de parca, una realizada cerca de la cuaja, temprano en la temporada, otra quiebre de color y otra cerca de la cosecha. Y este gráfico resume todos los ensayos que se realizaron en estas variedades, en distintas geografías, a una dosis de 1 galón por acre, que más o menos va a ser como 9,5 litros por hectárea. Y vean cómo se observa una reducción muy significativa en términos de partidura, de un 46%. O sea, la verdad es que ese refuerzo en la cutícula a lo largo del desarrollo de la fruta logra un impacto muy significativo en la reducción de partidura. Este es otro ensayo que realizamos hace un par de temporadas con la colega Isabel Lara en la Universidad de Lérida en España. En este caso aplicamos parca también desde cuaja hasta cerca de la cosecha eh, y fuimos evaluando la depositación de cutícula. Isabel fue evaluando la depositación de cutícula en manzanas Fuji, esto fue en manzanas Fuji tratadas con parca y controles a lo largo de toda la temporada. Ustedes pueden ver la fecha acá, es a lo largo de toda la temporada de desarrollo de la fruta. Y acá está el desglose de nuevo. Isabel evaluó las ceras totales y la cutina en las frutas a lo largo del desarrollo de la fruta y vean cómo acá en esta fecha, 21 de julio, ustedes pueden ver diferencias muy marcadas en el total de cutícula depositada en la fruta, que se ve reflejado en una mayor cantidad de cera y también de cutina. Y guarden en su mente esa fecha 21 de julio, lo vamos a ver más adelante. Pero hay un refuerzo nuevo de la cutícula de las frutas. Pero esa fecha 21 de julio vamos a ver más adelante el por qué quizás en ese momento vimos diferencias mucho más marcadas en la depositación de cutícula total y de cera y de cutina independiente. Ahora, este es otro experimento, no es el experimento de Isabel, este es un experimento que fue hecho por Richard Bastía en la Universidad de Concepción, donde ustedes pueden ver en el caso de manzana Fuji cómo al aplicar parca en 3 momentos a lo largo de la temporada se logra reducir la incidencia de este rácet peduncular que es muy común y afecta la calidad de estas manzanas Fuji. El desarrollo de rácet tiene mucho que ver, como se los decía al inicio, con la humedad y la humedad que existe
en frutos pequeños. En general, en las manzanas uno habla que el periodo de mayor susceptibilidad de la fruta para desarrollar RASET está entre los 30 o 45 días después de cuajo. Cuando los frutos son muy chiquitos, si hay condiciones de humedad alta, se produce este RASET, que al final son heridas que se suberiza el tejido y por eso se ve así. Pero Parca ayuda a reducir significativamente la incidencia de RASET. No solo en manzanas, lo hemos visto en otras especies frutales como peras también. Este es otro experimento también en Fuji con RASET, pero acá podemos ver la combinación de Parca con un producto que es Provide. Provide es son gibrelinas, es GA4 con GA7, que es una herramienta que normalmente los productores de manzana utilizan para reducir RASET. Acá podemos ver la incidencia de RASET en frutas control, en frutas tratadas con Parca, con un programa de Parca a lo largo de la temporada. Estas son frutas tratadas con un programa de GA4, GA7, que es Provide, para reducir RASET, y esta es una combinación del Parca con este programa de Provide. Y podemos ver alguna suerte de sinergia, que lo hemos visto en otros ensayos también, ¿ah? Porque mezcla dos modos de acción, así que es relativamente, podría ser lógico pensar en algún efecto sinérgico. Como les decía, otra área donde estamos trabajando mucho tiene que ver con el estrés abiótico y cómo Parca puede ayudar a reducir el estrés abiótico en la planta en su totalidad y en las frutas también. Y por esta vía, acá vamos a ver algunas diapositivas que tienen que ver con una mejora de la cutícula de la fruta y cómo eso pudiera estar reduciendo el estrés abiótico y, por ejemplo, la reducción en la quemada de sol o golpe de sol. Pero también vamos a ver que estrés abiótico tiene que ver con reducción en la fotosíntesis, en la transpiración, y lo vamos a ver en un capítulo más adelante. Pero ahora veamos el efecto de Parca en reducción del estrés abiótico en frutas. Cómo una mejora en la cutícula de la fruta puede reducir este estrés. ¿Se acuerdan que les mencioné que se recordaran de esta fecha 21 de julio en el experimento que hicimos en Manzana Fuji en la Universidad de Lérida? Bueno, acá de nuevo está. Esto es el 21 de julio y ustedes pueden ver la depositación de cutícula en la fruta y la cantidad de cera y de cutina, pero también pueden ver que en las hojas, cuando Isabel fue y colectó hojas y midió la cantidad de cera y de cutina en las hojas que ella colectó el 21 de julio, vean cómo las hojas de esas plantas, de esos árboles de manzano, mostraban una mayor cantidad de las plantas tratadas con parca, mostraban una mayor cantidad de cera y también de cutina. Acuérdense que cuando uno hace una aplicación de un agroquímico en un monte frutal, quizás un 90 o un 95% de lo que estamos aplicando va a las hojas y un pequeño porcentaje va a las frutas. Entonces, es de esperar una modificación en la cutícula de las hojas. Ahora, ¿por qué les pedí que se recordaran de la fecha 21 de julio? Porque cuando fuimos a los registros de temperatura y humedad relativa, para esa fecha, nos encontramos con que en esa fecha, precisamente en julio, hubieron muchos días con temperaturas por sobre 35 grados y humedades relativas muy cercanas a un 50% y en algunos días bajo un 50%. Entonces, en ese periodo, en junio, julio, fue cuando estas plantas de manzano se vieron muy estresadas producto de las altas temperaturas y las bajas humedades relativas. Y eso quizás pudiera estar explicando esa mayor depositación de cutícula tanto en la fruta como en las hojas como un mecanismo de respuesta al estrés que estaban viviendo y cómo defenderse de ese entorno. Lo otro, para analizar el posible efecto o uno de los posibles efectos de parca en reducción de estrés abiótico en el caso de las frutas y sobre todo lo que tiene que ver con quemada de sol. Acuérdense que quemada de sol tiene que ver con temperaturas del ambiente y del huerto y las temperaturas que pueden alcanzar las frutas cuando hay sol directo, pero también tiene que ver con radiación. ¿Se acuerdan que en alguna de las imágenes que analizamos de estos ensayos de Eva Domínguez y Antonio Heredia,
veíamos que en tomates no tratados la cutícula presentaba una topografía un poco irregular, como de ondas, y en el caso de los frutos tratados con parca era una superficie mucho más lisa. Hay investigaciones de algunos colegas en Francia, este es un artículo de colegas que trabajaron en Francia, con, ellos trabajaban con mutantes de tomate para ver la depositación precisamente de la cutícula y cómo era la topografía de la cutícula. Aquí en estas imágenes microscópicas algo se ve, pero vean acá los esquemas que ellos hicieron. Vean la conformación de la cutícula de este tomate, de este otro mucho más lisa, este también mucho más lisa, y este envolviendo incluso las células epidermales. Y vean esta otra topografía totalmente irregular. Eso tiene que ver con la reflexión de la radiación. Y entonces hay un efecto, y vean cómo Parca de verdad que tiene una característica quizás mucho más similar a estos dos mutantes de tomate, y entonces la reflexión de la radiación es totalmente distinta a lo que pudiera existir en frutas no tratadas que tienen una conformación mucho más similar a esto. Esta es un área que ahora estamos trabajando más con Antonio y con Eva. Precisamente ellos están trabajando con un colega que se dedica a ver el efecto de la cutícula en la reflexión de la radiación ultravioleta y otros tipos de radiación. Entonces vamos a tener datos para compartir con ustedes más adelante y ver cómo esta cutícula, esta conformación distinta afecta a la radiación y quizás por eso los efectos que observamos en reducción de quemada de sol en fruta. Este es un ensayo que se realizó también en España hace muchos años en el IRTA, y ustedes pueden ver acá en dos variedades de manzana, Early Red One y Granny Smith, a lo largo de la temporada, estos son días después de plena flor, y ustedes pueden ver acá la evolución de la concentración de peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es un compuesto que se utiliza como marcador de estrés. Siempre que hay estrés, hay producción de peróxido de hidrógeno, y este peróxido, al igual que otras especies reactivas de oxígeno, afectan la estabilidad de las membranas celulares. Entonces ustedes pueden ver acá como, sobre todo en esta variedad Granny Smith, a lo largo de la temporada, vean cómo las frutas tratadas con parca, que son estos puntitos blancos, mostraron las frutas tratadas con parca una menor concentración de peróxido de hidrógeno en comparación con manzanas no tratadas, lo que al final del día indica que esta fruta tratada está en una condición menor de estrés que la fruta tratada, donde se estaba produciendo este peróxido de hidrógeno producto del estrés que se estaba produciendo. Ahora, ¿en qué se refleja todo esto? La modificación de la topografía de la cutícula, el refuerzo de la cutícula, esta reducción en el estrés producto de ese refuerzo de la cutícula, que ya lo vimos con una reducción en las concentraciones de peróxido de hidrógeno. En efectos como este a nivel agronómico. Esto de nuevo es un resumen de ensayos de las temporadas 2016 a 2021 en distintas variedades de manzana, con 3 aplicaciones o 4 aplicaciones de parca a lo largo de la temporada en distintas partes del mundo, y vemos que hay una reducción de nuevo muy significativa del orden de un 42% en la incidencia de quemada de sol en las manzanas tratadas con parca versus las manzanas que no fueron tratadas. O sea, todo eso que veíamos antes se traduce en una respuesta agronómica como esta. Este otro ensayo, en este caso, es en clementina. En la foto, la verdad es que no es fiel porque esa es una naranja, pero bueno, era solo para ejemplificar el golpe de sol. Pero el ensayo fue realizado en clementina. Y acá se hizo una comparación bien interesante. Acá tenemos un control absoluto, donde no hay ningún producto para reducir la quemada de sol. Tenemos Parca como una herramienta para reducir daño de sol, y un comparativo con carbonato de calcio, que es una herramienta muy utilizada en distintas especies frutales, en distintas partes del mundo. Y podemos ver cómo Parca logra llegar a una reducción de la quemada de sol en clementina similar a lo que pudiéramos observar con carbonato de calcio. Ahora, vamos a ver una imagen más adelante. Ustedes saben lo que pasa cuando aplicamos carbonato de calcio. Se afecta la apariencia de las hojas, la apariencia de la fruta, hay problemas a nivel de fotosíntesis, después en post cosecha para limpiar este producto blanco. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante.
Este otro ejemplo de reducción de quemada de sol, esto es un dato que generamos ahora, en la temporada recién pasada en California, esto es en sandía, eh, y vemos acá estas frutas sanas, y podemos ver que en el caso de Parca hay un porcentaje mayor de frutas sanas, un 10% más, y cuando hubo nivel de o daño de quemada de sol, podemos ver que las sandías tratadas con Parca, si bien tuvieron golpe de sol, los niveles de severidad fueron mucho menores en comparado con el tratamiento control. Esto es lo que les decía de la apariencia. Estas son hojas de manzano tratadas con parca, estas son hojas tratadas con carbonato de calcio. Estas son manzanas tratadas con parca y estas son manzanas tratadas con carbonato de calcio. Entonces sabemos que hay un efecto muy claro de estos productos en mitigación de estrés por temperatura y radiación, pero tienen impacto negativo en la fisiología de la planta y también en la post cosecha. Poder limpiar en la zona peduncular estos residuos blancos en manzana o poder limpiar estos residuos blancos en la superficie de los cítricos rugosos es complejo. A veces no es posible. En el caso de las manzanas muchas veces quedan residuos en esta zona que a nivel de consumidor traen problemas porque un consumidor que va al mercado o al supermercado y ve una manzana con residuos blancos en la zona peduncular, asocia inmediatamente eso a algo tóxico que puede dañar su salud. Entonces, en el caso de Parca se pueden tener todos estos beneficios en reducción del estrés y por esa vía reducir la quemada de sol sin tener este impacto negativo en la apariencia. Y que desde el punto de vista logístico también en el empaque esto ayuda muchísimo porque acá hay que colocar más rodillos, más cepillos para limpiar, quizás más detergente, y eso puede traer otras implicancias negativas en la poscosecha de la fruta, producto de tanto manipuleo mecánico para poder limpiar estos residuos blancos. Esta es una parte un poquitito dura de entender porque acá este es un experimento que hicimos con la gente del IRTA en España en estrés por sequía. Y acá lo que hicimos fue analizar la expresión genética y, y ver qué genes se estaban expresando y a qué nivel se estaban expresando en plantas control y plantas tratadas con parca que fueron sometidas a estrés hídrico. Lo que queríamos ver era qué pasaba a nivel de la expresión genética, para tratar de entender el modo de acción de Parca en una mitigación de estrés hídrico. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas hablábamos que la cutícula tiene que ver con la regulación del intercambio de agua de la planta con el entorno? Bueno, eso tiene mucho que ver con el déficit hídrico. Entonces, estos colegas, y voy a tratar de explicar esto en palabras simples, estos colegas lo que hicieron fue analizar una serie de genes que tienen que ver con la ruta del ácido abscísico, la de los fenilpropanoides, la de los lípidos y algunas respuestas sistémicas a estrés. ¿Por qué decidieron evaluar genes o expresión de genes de la ruta del ácido abscísico? Porque cuando hay un estrés hídrico, el ácido abscísico es uno de las hormonas vegetales que va a entrar a jugar de inmediato para propiciar cierre estomático, síntesis de lípidos para reforzar la cutícula también. La ruta de los fenilpropanoides es una ruta de compuestos que tienen que ver todos ellos con defensa de plantas. Son compuestos que tienen que ver con la defensa de plantas ante el estrés biótico y abiótico. Y bueno, la síntesis de lípidos. Entonces, si nosotros vemos acá estas columnitas negras que muestran las plantas control y estas las plantas parca, tratadas con parca, y hacemos un comparativo de un riego normal y un riego deficitario, vemos que en condiciones de riego deficitario, las plantas controles tienen que algunos genes expresarse de manera muy diferencial. Hay una expresión muy diferencial, una magnitud muy grande. Y eso es para protegerse de nuevo de ese estrés que están sufriendo, para que se active la ruta del ácido abscísico, la ruta de los fenilpropanoides, porque todos estos genes al final codifican para enzimas que tienen que ver con estos procesos metabólicos. Y las frutas o las plantas tratadas con parca no se vio esa magnitud de expresión diferencial. Por otro lado, si uno analiza la cantidad de genes que se expresaron de manera diferencial, en el caso de Parca,
podemos ver que hay muchos más genes, un número mayor de genes. Entonces, si podemos resumir esto en palabras simples, en el caso de las plantas controles, ellas tuvieron que, en un número más limitado de genes, magnificar la expresión para tratar de defenderse del entorno. En el caso de Parca no fue necesario esa expresión tan grande, pero sí fue mucho más compleja. O sea, hubieron más genes que se activaron, no a una magnitud tan grande, pero llevaron a una respuesta más compleja para protegerse de ese estrés hídrico. O sea, hay una respuesta al estrés hídrico. La planta con parca se está reprogramando y está enfrentando el estrés hídrico de una manera distinta a una planta control. Y de nuevo, es por el refuerzo de la cutícula. Y es como la planta empieza a utilizar la energía de distintas formas. Ahora, también veíamos que las plantas tratadas con parca, algunos metabolitos que tienen que ver precisamente con la defensa de la planta ante estrés, se presentaban en concentraciones más altas. Y eso tiene que ver con esta reprogramación genética, cómo un grupo mayor de genes se activan para propiciar una respuesta distinta a la de las plantas controles en el caso de las plantas tratadas con parca. Y vamos a entrar ahora en una de las partes donde, como les decía, estamos trabajando muchísimo para desarrollar investigación básica que nos permita entender el por qué plantas tratadas con parca en algunos casos tienen niveles productivos más altos que las plantas controles. Nosotros veíamos en muchos de nuestros ensayos que plantas tratadas con parca, por ejemplo, de almendra o de pistacho, mostraban consistentemente aumentos de niveles productivos de un 10, un 15% en comparación con plantas no tratadas. Y la verdad es que no entendíamos muy bien el porqué de ese aumento en la producción. Y todo este capítulo de mejora en la fotosíntesis, absorción de agua, transpiración, eventualmente absorción de nutrientes, tiene que ver con toda esta parte productiva. Entonces, recordemos, Parca está modificando y reforzando la cutícula de los frutos, también de las hojas. Veíamos cambios en la topografía de la cutícula de los frutos, pero estas son imágenes de microscopía de hojas de tomate, de la cara adaxial, que es la parte de arriba, y de la cara abaxial, que es la parte de abajo. Y quiero que pongan atención a esta topografía de acá. Esto es un control y esta es su cara, es la cara de abajo de la hoja de una planta de tomate, joven de tomate. Vean la topografía, este relieve que se ve aquí afuera, o la parte externa. Vean cómo la topografía de las hojas tratadas con parca es totalmente distinta. Entonces, hay una modificación en la topografía también de la hoja y en esa zona epicuticular que hablábamos. Entonces, esto lo estamos analizando más. Los colegas de España hoy están haciendo otras técnicas de microscopía para entender mejor qué es esto, por qué tenemos esta topografía tan distinta, qué pudiéramos tener ahí como compuestos también. Entonces, están haciendo microscopía y algunas otras pruebas más para analizar los compuestos que pudieran estar afectando esa topografía. Entonces, ya veíamos también en estos datos de España que al parecer cuando tenemos estos eventos de estrés térmico en este caso y de baja humedad relativa, las plantas están respondiendo, como lo veíamos, que ellas siempre están en contacto con su entorno y ajustando su fisiología y su metabolismo a ese entorno que muchas veces es adverso. Y veíamos que hay aumento en la depositación de cutículas de fruta, pero también de hojas en plantas de manzano. ¿Ah? Esto es eh, análisis que hicieron Eva Domínguez y Antonio Heredia en estas dos variedades de tomate que conversamos, en Gardner y en Cornell, que veíamos el tema de partidura. Ahora estos análisis que ellos hicieron de espesor de cutícula son en hojas. Estos espesor de cutícula en la tercera hoja y en la octava hoja de una planta, de la variedad Gardner y de la variedad Cornell. Y ustedes pueden ver que hay una tendencia a que las hojas tratadas con parca tiene una cutícula más gruesa en términos de micrones. Y algo se pudiera ver también en Cornell. O sea, estamos teniendo también una modificación en las hojas. Ahora, esa modificación en la cutícula de las hojas, ¿qué pudiera estar afectando
en la fisiología de la planta. Este es un ensayo que se hizo hace años atrás en España, también en el IRTA, con cereza, con aplicaciones de parca en la temporada. Y en el 1 de mayo fueron y colectaron una serie de datos de plantas tratadas con parca y plantas controles. Lo primero que ven ustedes acá en la columna es el intercambio neto de CO2. Y vean cómo las plantas tratadas con parca tienen un mayor intercambio neto de CO2, que tiene que ver con la fotosíntesis. Hay un ingreso mayor de CO2. Ahora, ¿por qué hay un mayor ingreso de CO2? Si ustedes ven la conductancia estomática, hay una mayor conductancia estomática, aunque no tenemos diferencias estadísticas significativas, vemos que hay una mayor conductancia estomática, o sea, el estómago está abierto. Y también eso tiene relación con la transpiración. Vean cómo la transpiración de las plantas tratadas con parca es mayor que las plantas controles. ¿Mm? Vean también cómo vieron a la cantidad de clorofila. Y podemos ver que las plantas tratadas con parca tienen una mayor clorofila. Entonces, tenemos una mayor conductancia estomática, tenemos una mayor transpiración, tenemos un mayor intercambio neto de CO2, o sea, una mayor fotosíntesis y además una mejor condición de clorofila. O sea, estas plantas tratadas con parca están haciendo un mejor proceso fotosintético. Ahora, recuérdense de ese concepto de eficiencia de uso de agua, que combina intercambio neto de CO2 o conductancia estomática con transpiración y productividad. Entonces, acá, que lo vamos a ver más adelante, acá vemos cómo todo se alinea para tener una mejor fotosíntesis. Este otro ensayo realizado, en este caso, estos fueron cerezas, esto es manzana, esto fue realizado por el Centro Pomacia de la Universidad de Talca, acá en Chile. Hicimos aplicaciones de parca en manzanas variedades Fuji y a lo largo de la temporada desarrollo de la fruta, los colegas del Centro Pomacia fueron y evaluaron por un lado la conductancia estomática en distintas fechas y vemos que las plantas tratadas con parca muestran una mayor conductancia estomática y también en algunos casos un mayor contenido de clorofila. De nuevo, la mayor conductancia estomática, acá no se midió intercambio neto de CO2, pero asociado a una mejor conductancia estomática, debiéramos tener un mayor intercambio neto de CO2, una mejor transpiración. ¿Mm? Este otro ensayo que hicimos hace algunos meses en España con Sintec, donde colocamos acá, estos son lechugas, y acá estas son lechugas control, aquí está muy chiquito esto, así que me van a tener que creer, pero estas barritas de acá muestran la eficiencia del fotosistema 2 para lechugas control que estuvieron en condiciones sin estrés. Fueron lechugas que fueron colocadas en un invernadero, en las condiciones normales de temperatura, humedad y radiación, para lechugas de esta variedad, para tener buenos niveles productivos. Y estas son lechugas tratadas con parca que estuvieron en la misma condición, sin estrés. Estas barras de acá muestran la misma variedad de lechuga en otro invernadero donde estas plantas fueron sometidas a este régimen de temperatura, 35 grados Celsius de temperatura máxima constante y temperaturas mínimas de 26 grados Celsius. Inducimos un estrés térmico y vean cómo las plantas control mostraron una eficiencia fotosintética mucho más baja que las plantas tratadas con parca. O sea, vean acá el efecto del estrés. O sea, esta es la eficiencia fotosintética de plantas que no estuvieron sometidas a estrés y esta es la eficiencia fotosintética de plantas sometidas a estrés. Estas son las plantas controles y estas son las plantas tratadas con parca. Sin estrés, con estrés, sin estrés, con estrés. O sea, hay un efecto en la fotosíntesis. Para seguir hablando de esto es un ensayo también que fue realizado hace muchos años atrás en California, y acá los colegas evaluaron el flujo de savia eh, en, en o sea, sorry, subflow, flujo de agua, en plantas tratadas con parca de almendra y plantas no tratadas, y podemos ver que hay un mejor flujo en las plantas tratadas con parca. Ahora, si nosotros empezamos a combinar fotosíntesis y transpiración, eh,
con este concepto de eficiencia del uso de agua, podemos tener un parámetro que nos hable de la biomasa y de cómo una mayor fotosíntesis, una mayor transpiración se puede transformar en una mayor producción. ¿Ah? Y cómo esa eficiencia del uso de agua se puede ver afectada por las altas temperaturas, el estrés térmico, precipitaciones, estrés por sequía, mayores concentraciones de CO2, con todo esto que estamos viendo del cambio climático, porque de nuevo es un concepto que engloba por un lado la fotosíntesis, transpiración y producción. Entonces, en estos ensayos que hicimos en tomate, donde veíamos modificaciones en la cutícula de la hoja, modificaciones en la cutícula de la fruta, los colegas también evaluaron eficiencia de uso de agua. Y aquí ustedes pueden ver, estas son plantas no tratadas y estas son plantas tratadas con parca, y vean cómo en dos momentos de evaluación hay una mejor eficiencia del uso de agua en las plantas tratadas con parca. O sea, ellas están fotosintetizando mejor, están teniendo una mejor transpiración y por ende ellas están teniendo una mejor producción. ¿Alguna tendencia vimos en tamaño de fruta? La verdad es que no evaluamos el total de las frutas y la producción, que hubiera sido el dato que nos hubiera permitido correlacionar esta mejor eficiencia del uso de agua con un mejor nivel productivo. ¿Ah? Esto es lo mismo, pero en manzana, y vean acá, aquí son dos maneras de ver eficiencia de uso de agua. Una es tomando el intercambio neto de CO2, otra es la conductancia estomática, pero siempre en relación con la transpiración. Por eso a veces van a encontrar WUE o WUEI, que toman, como les digo, distintos parámetros de la fotosíntesis para correlacionarlos con transpiración, pero todo nos lleva a lo mismo, ese balance entre fotosíntesis, transpiración y producción. Y podemos ver cómo en el caso de Parca tenemos una tendencia a tener un mejor uso del agua en estas manzanas. Ahora, todo esto de investigación básica para tratar de entender estos efectos que veíamos en el campo. Estos son datos, de nuevo, un resumen de 2015 a 2021 en, almendra. Estas son variedades Nonpareil, Sonora, Price. eh, en California, este es un promedio de 19 ensayos, y vean cómo en esos 19 ensayos en promedio vimos un incremento muy significativo en el peso de la carne de la almendra. O sea, la almendra una vez pelada, el peso de la nuez, de la carne. Y vemos un incremento significativo. O sea, hubo un mejor tamaño, un mejor llenado de la nuez. Y por eso una mayor producción. Esto es otro efecto de las aplicaciones de parca en rendimiento. Estas son naranjas cara a cara en California, donde hicimos 4 aplicaciones de parca. Y vean, estos son libras por acre. Y vean cómo el rendimiento en las naranjas o las plantas tratadas con parca fue mucho mayor que las control. Y de nuevo, pensamos que todo esto tiene que ver con lo que conversábamos antes de fotosíntesis, transpiración, mejor uso del agua. Este es un dato que todavía estamos evaluando. Esto es en fresa, esto en frutilla, en California, en 2 variedades, y hemos ido siguiendo las cosechas. En el caso de frutilla, en algunas variedades se pueden hacer, no sé, 18, 20 o más cosechas durante la temporada, y la estamos siguiendo cada una. Y vamos viendo que ahora hacia el final de la temporada, las plantas tratadas con parca empiezan ya a diferenciarse de las control y estamos teniendo una mayor cantidad de cajas cosechadas por acre. Lo otro que hemos visto en frutilla también es que en el caso de las flores, ven que en el caso de frutilla siempre tenemos conviviendo frutos pequeños, frutos ya grandes, maduros, con flores, y en la zona de producción de frutilla en California, cerca de la costa, hay muchos eventos de neblina y la humedad relativa es alta en las mañanas y en la tarde hace mucho calor. Entonces, las pudriciones son un problema. Y a veces empiezan en estadios muy tempranos, como en esta flor. Ustedes pueden ver estos puntos negros. Es botritis ya atacando estas estructuras florales.
y hemos cuantificado la incidencia de botritis y vean cómo en el caso de la variedad 1 y de la variedad 2 tenemos una reducción significativa de flores infectadas con botritis. Vamos a ver un poquito más adelante en la presentación que también en frutas hemos observado esas reducciones en el ataque de patógenos. Pero sigamos hablando de rendimiento. Esto también es un ensayo en California, en este caso para tomates de industria, para tomates para ser procesados para pasta. Acá aplicamos Parca, una dosis más baja, la mitad de la dosis que normalmente utilizamos. Y vean dos cosas que nos llamó la atención. Uno es el desarrollo de las plantas, que pareciera ser que en el caso de Parca hay un mejor desarrollo de la planta en su totalidad, pero lo que sí cuantificamos de manera objetiva fue la producción, el rendimiento por acre, en libras por acre, y podemos ver que en el caso del área tratada con Parca tenemos un aumento de casi un 20% en términos de libras por acre en comparación con las plantas control. O sea, hay mayor fruta, una mayor cantidad de fruta. Lo mismo también veíamos en almendras, como lo vimos en ese resumen grande, que resumía 19 ensayos. Acá estos son ensayos independientes en distintas variedades de almendra, todos en California: Independence, Nonpareil, Carmel. Y vean cómo vemos incrementos productivos de un 18%, 21%, 19%, eh, para cada una de las variedades. ¿Ah? Y lo otro que pudimos ver acá a través de imágenes, eh, esta temporada hicimos volar por algunos de los ensayos. Estos son ensayos de varias acres, entonces hicimos volar no drones, aviones. Hay un servicio de aviones que uno puede colectar imágenes como estas de en DVI, en el DVI, que tienen relación con el estrés de la planta. Y vean, en la medida que ustedes ven más puntos verdes, significa que las plantas están en una mejor condición, no sometidas a estrés. Y vean como acá en el área control ustedes pueden ver más puntos rojos, que habla de plantas estresadas. O sea, acá de nuevo, estos aumentos productivos quizás están muy asociados a esta reducción del estrés, por esa vía una mejor fotosíntesis, una mejor transpiración y una mejor producción. ¿Mm? Entonces, acá en este otro gráfico ustedes pueden ver el llenado de la fruta. ¿Ah? Este es cómo se llenan. Podríamos decir si s- acá en Chile las llamamos como cuando las nueces se da o las almendras se da, le decimos chupadas, cuando no se llenan bien y no acompañan el crecimiento de la cáscara. Entonces acá ustedes pueden ver una baja incidencia del problema de llenado, medio o severo, y podemos ver que en el caso de Parca hay menos problemas de llenado de nuez. O sea, las nueces en general presentan un mejor llenado. Y eso de nuevo tiene que ver con fotosíntesis y la cantidad de asimilados que están yendo para que esa nuez pueda crecer. También todo esto de la fotosíntesis y eficiencia del uso de agua podría explicar este tipo de respuesta. Esto es un ensayo que hicimos en la temporada 2022 acá en Chile, en estas ciruelas que se llaman Dayan. Son ciruelas europeas, que acá en Chile las estamos exportando hoy a China, y lo que andan buscando los productores son calibres grandes, 3 jumbo, 2 jumbo, con frutas de más de 39 milímetros. Entonces aplicamos Parca y dejamos un sector control, cosechamos toda la fruta y nos fuimos a la línea de empaque y construimos una curva de distribución de calibre. Y vean cómo en el caso de las plantas tratadas con Parca, ellas nos dieron frutas más grandes. O sea, teníamos un mayor porcentaje de fruta en 2 jumbo y 3 jumbo en comparación con el control. Todo eso también, de nuevo, podría estar explicado por la mejor fotosíntesis. Esto es algo que estamos explorando más, y en la próxima temporada vamos a hacer algunos ensayos que tienen que ver con la absorción de nutrientes. Si nosotros partimos de la base que cuando aplicamos Parca estamos observando que hay una mejor transpiración, un mejor flujo de agua, pudiéramos esperar que haya una mejor absorción de nutrientes. En este ensayo que yo les muestro acá, esta es una variedad que se llama Honeycrisp, una variedad de manzana que tiene un muy alto valor en Estados Unidos
por su sabor, tiene un sabor excepcional. Pero uno de los problemas que tiene Honeycrisp es que desarrolla este problema, este desorden fisiológico que ustedes pueden ver acá, estas manchitas, que se llama bitter pit. El bitter pit es un desorden fisiológico que tiene que ver con calcio, es una deficiencia de calcio y se da en la zona distal de las manzanas por la poca movilidad del calcio. Y cuando yo empecé a analizar todos estos datos de transpiración, eficiencia de uso de agua, me fui a la base de datos histórica que nosotros tenemos y encontré un ensayo realizado en el año 2015 en esta variedad donde se aplicó parca y se comparó contra un control y se evaluó la incidencia de bitter pit al momento de la cosecha y en post cosecha. Y vean cómo los frutos tratados con parca, tanto a la cosecha como en post cosecha, mostraron una incidencia de bitter pit significativamente menor en comparación con los frutos controles. Acá no medimos la cantidad de calcio, solo medimos la incidencia del problema, pero concatenando todo, podemos asumir que esta menor incidencia de bitter pit tiene que ver con una mejor absorción, una mayor absorción de calcio por parte de estas plantas y que se logró movilizar a la fruta. Y cuando también analizamos otros datos, como la firmeza de pulpa, esto es un dato en cereza, a veces vemos estas cosas, vemos que frutas tratadas con parca tienden a mostrar una firmeza mejor que las frutas control, tanto a la cosecha como a veces en post cosecha, esto también es cereza, esto es ciruela, y se ven algunas tendencias. Ahora, si uno piensa que calcio es un componente importante en la pared celular y que la pared celular tiene mucho que ver con la firmeza de pulpa de la fruta, pudiéramos pensar que, bueno, estas plantas tratadas con parca están absorbiendo calcio de una mejor forma. Entonces, parte de la investigación básica que vamos a hacer el próximo año es profundizar un poco precisamente en eso y entender si también hay un efecto en la absorción de nutrientes que tenga que ver con firmeza de pulpa de las frutas, con reducción de estos desórdenes fisiológicos, pero también con productividad, por el hecho de estar absorbiendo de mejor manera nutrientes, algunos nutrientes. Todo esto, de nuevo, de la fotosíntesis y uso de agua, explicaría efectos como esto que vemos. Esto es una huerta joven de cerezos en el estado de Washington. Y vean cómo estas plantas que fueron tratadas con parca, plantas pequeñas, el objetivo acá era reducir estrés para favorecer el desarrollo vegetativo de las plantas y que ellas puedan desarrollar rápido ramas secundarias y cubrir su espacio. Y vean cómo la arquitectura de esta planta es totalmente distinta a esta otra tratada. Vean el largo de los brotes, la cantidad de brotes laterales que hay acá en comparación con esta otra. O sea, de nuevo, todo esto tiene que ver con mitigación de estrés, con una mejor condición de fotosíntesis. Vamos a seguir hablando de estrés unos minutos más. Este cuadrito ya no lo alcancé a traducir, pero aquí quiero que piensen en estrés no solo en la temporada donde la planta está floreciendo, tenemos cuaja de fruta, el desarrollo de la fruta y la maduración. Quiero que pensemos también en el estrés que se produce después que cosechamos la fruta. Muchas veces nosotros no pensamos en que ese periodo es muy importante en los frutales de hoja caduca, estos frutales que botan su hoja. Este periodo después de la cosecha es muy importante porque tiene que ver con la acumulación de reserva que van a permitir, por ejemplo, el desarrollo de la floración y de la cuaja. En esos estadios tempranos de desarrollo, las reservas tienen mucho que ver, porque acuérdense que las hojitas se están recién desarrollando, no están fotosintetizando a lo mejor lo suficiente como para ellas solas mantenerse y menos sostener el crecimiento de fruta. Entonces las reservas en estos estadios tempranos, al inicio de la temporada, son muy importantes. Y acá, después que nosotros cosechamos la fruta, eh, el estrés que se puede producir acá va a afectar sin lugar a dudas a la acumulación de reserva que se van a almacenar en las estructuras aéreas de la planta y también en la raíz y que van a ayudarnos a soportar el crecimiento de la temporada siguiente. Pero también en este periodo, en el caso de los cerezos, por ejemplo, ustedes ven acá esta imagen que está un poquito chiquita, pero acá son imágenes de microscopía
que muestran la diferenciación de las yemas florales. Es en este periodo después de la cosecha, inmediatamente después de la cosecha, donde las yemas florales se empiezan a diferenciar. La inducción se produjo en otro momento, pero acá es la diferenciación. Cuando hay situaciones de estrés y estamos en este periodo de diferenciación, muchas veces la diferenciación no se produce de buena forma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos eh, una diferenciación que no es la esperada y eso se ve reflejado la temporada siguiente en la presencia de frutos dobles o con sutura, porque la diferenciación de los tejidos no se produjo de buena forma acá porque hubo una condición de estrés. Entonces, en árboles como los cerezos, los manzanos, los perales, los ciruelos, es muy importante pensar en qué es lo que pasa en fisiología del estrés a lo largo de toda la cadena, desde que nosotros, inmediatamente después de que cosechamos, hasta que estamos llegando a la cosecha, a lo largo de todo el periodo. O sea, cuando pensemos en estrés, tenemos que pensar a lo largo de todo este periodo. ¿Por qué? Porque si tenemos estrés acá y afectamos la fotosíntesis, vamos a afectar la acumulación de reservas, por ende vamos a afectar la energía que va a soportar estos estadios tempranos de desarrollo, que es donde, por ejemplo, acá se está produciendo la división celular. Y ustedes saben que en la medida que tengamos más células, más chance de tener fruta grande tenemos. ¿Ah? Después si tenemos una buena expansión celular, obviamente. ¿Ah? Pero es muy importante esta acumulación de reservas para soportar estos estadios tempranos de desarrollo a la temporada siguiente y tener buenos niveles productivos. También es muy importante reducir el estrés para tener una buena diferenciación y reducir la incidencia de estos frutos dobles. ¿Ah? Y también, bueno, a lo largo de la temporada, desde floración, cuaja y el desarrollo de la fruta hasta la cosecha, es muy importante también reducir el estrés para mantener una buena fotosíntesis y que esas frutas se desarrollen de buena forma. Y acá les quería mostrar unos datos que desarrolló un colega acá en Chile hace unas temporadas atrás. Este colega aplicó parca inmediatamente después de la cosecha de cereza, ¿ah? En diciembre, enero y febrero del año. Partió en el 2022 y siguió con las aplicaciones en el verano del 2023. ¿Ah? Y ahí hizo las aplicaciones de parca y durante este periodo este colega midió la conductancia astomática de plantas tratadas con parca y de plantas controles y vio un diferencial significativo en la conductancia astomática. También el colega durante este periodo evaluó la cantidad de clorofila y vean cómo los árboles tratados con parca tenían un mejor contenido de clorofila, o sea, una mejor conductancia astomática, un mejor contenido de clorofila. Algo que ya habíamos visto antes, ¿se recuerdan? Pero lo habíamos visto en ese experimento de España en la temporada, en el desarrollo de la fruta y el crecimiento de la fruta. Ahora lo estamos viendo después que cosechamos la fruta. ¿Mm? En el periodo después de cosecha hasta llegar al otoño. Entonces recuérdense, una mejor conductancia, un mejor contenido de clorofila. El colega también midió entonces la acumulación de reserva en los dardos y también en las raíces. Y vean cómo en el caso de Parca, por ejemplo, cuando él evaluó arginina, en el caso de las raíces, hubo una mayor cantidad de arginina en las raíces de las plantas tratadas con Parca. Una tendencia también en el caso de almidón a tener una mayor cantidad de almidón en las raíces de las plantas tratadas con Parca. O sea, esta mayor conductancia estomática o mejor contenido de clorofila, que tiene que ver con una mejor fotosíntesis, se está viendo reflejado en una mejor acumulación de reserva. O sea, estas plantas tratadas con parca fueron a la dormancia con una mayor cantidad de reserva. Este colega siguió con su ensayo y a la temporada siguiente, en el 2023, fue y evaluó calidad de fruta y evaluó la incidencia de frutos dobles y frutos con sutura, que tienen que ver con el estrés que sufren las plantas en este periodo, después de la cosecha, en la temporada anterior. Y vean cómo los árboles tratados con parca mostraron un menor nivel de incidencia de fruta con frutos dobles o con sutura. O sea, esas aplicaciones que el colega hizo en diciembre, enero y febrero, partiendo del 2022, con diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023,
ayudaron a mitigar el estrés causado por temperatura y eso nos llevó a tener una mejor diferenciación de las yemas florales y una menor incidencia de este tipo de frutos. También este colega evaluó la distribución de calibre de las frutas en plantas tratadas con parca y en plantas controles. Acá se ve un poquito chiquito, pero créanme, hacia el lado derecho del gráfico son frutas más grandes, 34 milímetros, 30, 32, 32 a 34 milímetros, 30 a 32. Son las categorías que les gustan a los chinos, estas muy grandes. Y vean cómo la curva de calibre, que son estas barras azules para los árboles tratados con parca, muestran una distribución de calibres más hacia los calibres grandes. Ahora usted me va a decir, bueno, Daniel, ¿y qué tiene que ver esto con tres aplicaciones de parca que partieron en diciembre del 2002 y después hicimos dos en enero y febrero del 2023? Acumulación de reserva, una mejor fotosíntesis, una mejor acumulación de reserva, más energía para partir y soportar estos procesos de división celular y poder tener un mejor hándicap para después, si hacemos todo bien a lo largo de la temporada, poder calificar para tamaños más grandes. También algo vio en desarrollo de color rojo. La verdad es que aquí no tenemos una explicación clara de por qué tenemos en los frutos de los árboles tratados con parca la temporada anterior un porcentaje mayor en colores rojos. eh, Ahí no tenemos una idea muy clara de por qué. Pero también observamos que los frutos tratados, o sea, los frutos de las plantas tratadas con parca la temporada anterior tenían una mejor firmeza de pulpa y además tenían una mejor concentración de sólidos solubles. Y ya para ir cerrando, porque yo creo que ya están todos muy cansados y a veces soy un poco aburrido con todas mis cosas básicas que a veces se me ocurre hablar, vamos a hablar un poquitito de reducción del ataque de patógenos y de insectos. Por un lado, el poder reducir las microfisuras en los frutos, sin lugar a dudas que tiene un efecto en la colonización del tejido por los patógenos. Le estamos haciendo la vida más compleja. El que la cutícula de la fruta repela mejor el agua cuando se aplica parca, también le hace la vida más difícil a los patógenos. Ahora, ¿qué está pasando con los insectos? ¿Por qué a veces observamos una menor incidencia de oviposición o ataque de insectos en frutas de plantas tratadas con parca? Es algo que estamos entendiendo un poco mejor. También en el caso de los patógenos, estamos entendiendo si es un efecto meramente físico al robustecer la cutícula, reducir las microfisuras y aumentar la repelencia del agua, o por otro lado, también estamos interfiriendo en la comunicación bioquímica que existe entre los patógenos y su hospedero. Un patógeno cuando llega a colonizar un tejido es capaz de percibir a quién tiene enfrente, qué planta está colonizando. Hay unos artículos bien bonitos que hablan de esa comunicación bioquímica. En el caso de los insectos también, eh, cómo ellos son atraídos a una fruta o un tejido determinado en un momento determinado. Entonces, para entender eso, estamos haciendo algunos ensayos con fitopatólogos que trabajan precisamente en esa comunicación bioquímica y en los genes que se activan en los patógenos y que les permiten la colonización una vez que ellos han eh, identificado el hospedero que tienen enfrente. Y en el caso de los insectos, estamos trabajando con una universidad en Holanda que se llama Wageningen, en tres áreas, viendo si el parque afecta eh, la atracción, o sea, si el insecto no se ve tan atraído porque modificamos la cutícula, si se está afectando la oviposición porque afectamos la topografía de la epicutícula y para el insecto es difícil agarrarse, por ejemplo, y hacer una buena oviposición. Si hay un efecto también en aceptabilidad, o sea, si el insecto llega y va a comer y se da cuenta que esa zona epicuticular es distinta, que la conformación de la cutícula es distinta y no le gusta, entonces estamos trabajando en eso también. Pero vamos a ver algunos datos de lo que hoy tenemos. Este es un ensayo que se hizo en el año 2018 en frutilla. Acá se aplicó parca en el campo y las frutillas se cosecharon. Una cosecha temprana, una ya un poquito más avanzada la temporada, media estación y hacia el final de la estación.
Ah, la condición de las frutillas a lo largo de la temporada cambia muchísimo en términos de calidad y de cómo se comportan en post cosecha, la susceptibilidad a pudrición. Y de hecho lo ven ustedes acá, estas frutillas fueron cosechadas y fueron colocadas en una cámara frigorífica por un tiempo determinado para ver el desarrollo de pudrición. Y en este caso, estas barritas azules muestran las frutillas de los tratamientos control y la incidencia de botrytis para cada una de las cosechas. Y ustedes pueden ver que en la medida que la temporada avanza, la incidencia de botrytis aumenta. Por lo que les explicaba, la susceptibilidad de la fruta aumenta por su condición de calidad de la cosecha, que ya no es tan resistente. Entonces pueden ver esta progresión. Pero vean cómo acá hay unas barritas amarillas, que es un tratamiento donde solo se aplicó parca, unas barritas gris claro donde se aplicó parca con switch, que es el fungicida que utilizaba el productor en el campo, y switch solito en estas barras grises oscuras. Entonces ustedes pueden ver que para las dos primeras cosechas, que son frutas que tienen muy buena condición de almacenaje, que tienen una mejor calidad, vean cómo los niveles de incidencia de botrytis del control, sí, fue un 7 y un 11%, y de los otros tratamientos un 0. En la medida que avanzamos en la cosecha y nos vamos a cosechas más tardías, vemos que el control tiene un aumento significativo en los niveles de botrytis en post cosecha, pero vean cómo el parca solito ya muestra un nivel de incidencia mucho más bajo que el control y puede ser incluso más bajo que el fungicida. Y vean cuando uno combina con el fungicida en esta cosecha más tardía, hay una suerte de sinergia también. Quizás porque estamos combinando diferentes modos de acción. Por un lado, el parca reforzando la cutícula, reduciendo las microfisuras, eh, eh, mejorando la repelencia del agua y quizás, como les digo, afectando esta comunicación bioquímica entre el botrytis y su hospedero. Este otro ensayo en frutillas también, siguiendo el mismo esquema, distintos momentos de cosecha a lo largo de la temporada, distintos tratamientos, control, parca, parca con el estándar de fungicidas que usa el productor, eh, el estándar del productor solito, y en este caso es porcentaje de control. Entonces ustedes ven el control que es barritas azules, no aparece por ningún lado porque no hubo ningún porcentaje de control. Pero vean cómo empiezan a haber porcentajes de control con parca solo, obviamente con el estándar del productor, pero vemos también en algunos casos eh, esta suerte de sinergia, sobre todo en cosechas tardías, donde el parca más el estándar del productor es lo que muestra el mayor porcentaje de control, en este caso de Rhizopus. El dato anterior era botrytis. Estos son datos nuevos que todavía estamos analizando. Esto es oidio en dos especies. Esto es uva vinífera y esto es en lúpulo. Estos ensayos fueron realizados en California. Y aquí de nuevo tenemos un tratamiento control y vemos la incidencia de oidio y distintos tratamientos de fungicida, distintas combinaciones de fungicida, eh, y podemos ver cómo Parca está reduciendo la incidencia de oidio. Y cuando lo combinamos en algunos casos, no, en este caso no fueron combinaciones con los fungicidas, aquí está el parca solo, pero vean el parca solo cómo tiene una reducción de la incidencia de oidio muy marcada en el caso de lúpulo. Este es un ensayo muy lindo lo realizó un colega de la Universidad de Oregon para tratar de entender cómo el parca podía reducir la oviposición de Drosophila Suzuki en cereza. Entonces, este colega, ¿qué es lo que hizo? Chris pintó la mitad de cereza, de distintas cerezas, distintos frutos de cereza, con parca, y la otra mitad de la fruta la dejó control. Con un pincel colocó parca en esta mitad de la fruta. Y así pintó varias frutas. Y estas frutas las colocó en una cámara donde tenía una colonia de drosófilas de miles de ejemplares. Y dejó estas frutas, la mitad de nuevo pintada con parca y la otra mitad control, por 24 horas
dentro de esta cámara con esta colonia de mosca. Y lo que evaluó Chris después de las 24 horas fue la cantidad de huevos de Drosophila que encontró en la superficie, en las barritas azul, y dentro de la pulpa, en las barritas rojas. Esta parte del gráfico nos muestra la cantidad de huevos en las mitades de las frutas no tratadas, estas mitades de acá, que no tenían parca. Vean el número de huevos en la parte externa y en la pulpa misma. Y esta otra parte del gráfico nos muestra la cantidad de huevos en la mitad pintada con parca en la fruta. Y vean cómo hay un porcentaje de huevos en la superficie, pero vean cómo se redujo muy significativamente la cantidad de huevos al interior de la pulpa. ¿Ah? Entonces, esto es lo que causa el daño, porque acá el insecto entró con su aparato ovipositor, depositó el huevo al interior de la fruta, hay un daño, la larva después va a producir más daño, y entonces hay un efecto en la oviposición. ¿Ah? Y eso es lo que estamos viendo ahora en algunos otros experimentos, si eso tiene que ver con una cuestión física, que el insecto, de verdad, la topografía le complica para poder anclarse y ovioponer, porque imagínense un insecto que tiene que anclar sus patas para poder entrar con el aparato ovipositor al interior de la pulpa y depositar el huevo. Eso tiene que estar muy firme para poder hacer ese ejercicio. Entonces, estamos tratando de entender mucho más eso. Este otro experimento también con Drosophila Suzuki en cereza en Chile, y acá en dos momentos de aplicación se fue evaluando la cantidad de huevos en la fruta, y acá tenemos el control, esos son la cantidad de huevos. Estos son en las plantas que tratábamos con parca, en los frutos de las plantas tratadas, y estas son plantas que fueron tratadas con un piretroide. Y tanto para la primera momento de aplicación como la segunda aplicación, ustedes pueden ver que el parca solito tiene un efecto en la reducción de la oviposición. O sea, algo está haciendo, como lo veía Chris acá en su experimento en el laboratorio. El mismo esquema de experimento, solo que para arándano, un primer momento de aplicación, un segundo momento de aplicación, y vean de nuevo cómo el parca logra reducir el número de huevos en comparación con las frutas de las plantas donde no se aplicó parca. Por acá un comparativo con un órgano fosforado. Estos son otros experimentos ya más nuevos. Esto es en el caso de uva de mesa, de nuevo con Drosophila Suzuki, con dos momentos de aplicación, uno más temprano, uno más tardío. Estos son los días después de la aplicación. Y aquí hay combinaciones bien interesantes. La barrita negra es un tratamiento control absoluto. La barrita azul oscura es Exirel. La barrita gris oscura es Predator. Esta otro celeste es Parca solo. Y esta barra gris más clarita es Parca más Predator. Exirel es el top, el insecticida más caro hoy utilizado para mosca de la fruta. Y Predator no muestra una performance tan buena como Exirel. Yo no soy comercial, pero creo que en términos de precio estos dos productos son muy distintos. Entonces, veamos solo esta parte del gráfico para que no se cansen en todo lo otro. Segunda aplicación, 10 días después de la aplicación, esta es la cantidad de huevos vivos en frutas de plantas no tratadas. Este es el número de huevos en plantas de frutas tratadas con Exirel. Esto es Predator, esto es Parca. Y esta de acá es la combinación de Parca con Predator. No hay diferencia significativa en comparación con el Exirel. Lo mismo se veía en la evaluación anterior y en la anterior. O sea, podemos utilizar el Parca en combinación con algunos otros productos para mejorar su performance de nuevo, porque hay un efecto sinérgico por los modos de acción. Lo mismo se ve, esto es TRIPS, esto era Drosophila Suzuki, esto es TRIPS, y vean exactamente el mismo efecto. ¿Mm? Este es Parca solo, este es Parca combinado con Predator, este es el Exirel y este es el Predator solito. ¿Mm? Pero vean que existe el mismo efecto. Este es un ensayo ya para ir cerrando que hicimos en Naranja, en California, y fuimos a evaluar la incidencia de TRIPS y podemos ver que
Acá tenemos distintos niveles de ataque. Estos son los niveles de incidencia de ataque de trips en cítrico. Y podemos ver cómo para distintos niveles de severidad, las frutas de las plantas tratadas con parca tuvieron un menor ataque de trips. ¿Mm? También estamos trabajando para entender como les decía, el modo de acción en trips. Otro ensayo en trips, esto es en lechuga, en California. Esto acá es porcentaje de control y vean cómo este es el antrítito, o sea, el tratamiento control absoluto, pero vean cómo acá podemos ver a Parca, que tiene un buen nivel de control, Parca con la NATE tiene un mejor control aún, o sea, de nuevo podemos ver esas sinergias que les describí en algún momento. Y esta última tablita solo para resumir un poco todo lo que hemos visto ahora y todos los ensayos que tenemos a lo largo de todos estos años haciendo investigación, tanto en el fortalecimiento de las propiedades mecánicas de la cutícula de la fruta, mitigación de estrés, mejor estabilidad de la membrana celular, una mejor fotosíntesis y uso de agua y la supresión de enfermedades y ataques de insectos. Ustedes ven acá distintos parámetros, reducción de partidura. Si yo tomo todos los datos de mi base de datos y los analizo, logro observar en general un promedio de 46% reducción de partidura. En el caso de uva, si miro partidura, un 31%. En el histórico de nuestros datos, en el caso de Russell para manzana, un 31%. En la reducción de frutos dobles y con suturas, cuando uno aplica parca para reducir el estrés después de la cosecha, reducciones de un 57%. En el quema de sol, en manzana, reducciones de un 43%, en cítricos, en clementinas de un 45%. En términos de aumentos productivos, en cítricos, en naranja hemos observado aumentos de hasta un 32%, en almendra históricamente en orden de un 13%. Y en el tema de pudrición y ataque de insectos, la verdad es que las reducciones son muy significativas. Y de nuevo, estamos trabajando porque en entender mejor el modo de acción, eh, para poder explorar mucho más esta área y poder desarrollar mejores recomendaciones técnicas, como lo veíamos en algunos de estos gráficos, quizás combinando con insecticidas o fungicidas que hoy se utilizan, que quizás su performance por temas de resistencia ya no es la mejor. A lo mejor combinar con parca y tener distintos modos de acción ayuda a tener una mejor eficiencia en sus productos. Y bueno, Gonza, yo creo que me extendí un poco, pero fue por el problema este que tuvimos de la conectividad. Pero muchísimas gracias por mantenerse atento.